iglesia. Agradecemos al Señor por este tiempo y porque podemos decirle esta verdad. No hay nadie más alto que nuestro Señor. ¿Sí? Hay muchas personalidades que gobiernan, que tienen influencia en estos tiempos, pero por sobre todo está nuestro Señor. Él es el alto, Él es el sublime, y a Él servimos y a Él adoramos, y Él nos brinda estos tiempos tan preciosos de disfrutar de su presencia. Amén. Agradecido al Señor por esta mañana. Agradecemos al Señor junto con mi esposa por estos días que pudimos desenchufarnos un poco de la rutina, que seguramente nos hace bien. Y agradecemos al Señor por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que han estado sirviendo y continuando con la tarea en este lugar. No depende de una persona, depende del Señor. Y el cuerpo funciona porque la cabeza siempre ha funcionado. Amén. Así que agradecemos al Señor por cada uno de los hermanos que ha estado compartiendo la palabra, la música, los sugieres, el sonido, y cada uno de los que se ha estado preparando, los equipos que están planificando la tarea para este año. Así que si bien ya comenzó hace un mes y medio, pero que la tarea gruesa, por así decirlo, la tenemos a partir de marzo, ¿no? Empiezan a funcionar todas las actividades. Así que creemos que el Señor tiene algo lindo para nosotros en este año, fundamentalmente porque nos ha hablado de que debemos ser llenos de su Espíritu. Amén. ¿Cuántos están orando para ser llenos del Espíritu? Pero más que orar, es una decisión de decirle: Espíritu Santo, Señor, reina, gobierna en mi corazón, en mi vida. Lléname, quiero que seas la persona más influyente aún que mi propio yo. Amén. Y eso nos permitirá realizar lo que debemos hacer con la excelencia que el Señor merece. Recordemos que para servir las mesas en la iglesia primitiva se buscaron hombres de testimonio, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Dios necesita ese tipo de hombres y mujeres en este tiempo y en todos los tiempos para que le podamos servir como a Él le agrada. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Vamos a leer los primeros 14 versículos de este capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque estamos comenzando este día, estamos comenzando esta semana en tu casa. Agradecemos, Señor, por este lugar físico, por este edificio, Señor, que durante tantos años ha albergado, Señor, parte del cuerpo de Cristo y se ha predicado el Evangelio. Pero cuando hablamos de casa, hablamos del cuerpo, Señor, justamente tu iglesia, en medio de la cual queremos conducirnos apropiadamente, Señor, entendiendo que tú has amado tanto a la iglesia que te entregaste a sí mismo por ella, para santificarla y para presentarla, Señor, ante ti, con esa pureza, con esa transparencia, esa integridad, la cual tú requieres de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, por los que escucharán este mensaje. Oramos por cada una de sus vidas, oramos por todos los que estaremos siendo receptores de este mensaje, Señor. Queremos abrir nuestros corazones para que tú, Señor, puedas tocar y llegar hasta lo profundo de ellos, sabiendo que es tu palabra la que tiene poder de transformación, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Oramos por aquellos que no están, por aquellos que están viajando, por aquellos que están descansando. Tu presencia, Señor, esté con cada uno de ellos y guardándoles, Señor, donde quiera que estén. Señor, gracias porque tú estás en este lugar. Si tú no estuvieras aquí, en vano estaríamos, Señor. Sería simplemente una reunión social, pero al estar tu Espíritu Santo, hay algo poderoso, Señor, que está siendo producido en cada vida, Señor, en cada corazón. Porque es tu poder, Señor, manifestándose en medio del cuerpo, Señor. Y ahora creemos que lo harás a través de tu palabra, Señor. Aquí estoy, Señor, no con la fuerza o la capacidad o la inteligencia humana, sino que quiero, Señor, estar bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda expresar cada palabra y cada pensamiento que tú quieras, Señor, que venga a mi vida en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando empezamos el primer versículo, dice después de esto, mayormente se refiere después de la resurrección de Cristo, ¿sí? La resurrección de Jesús. Jesús resucitó y hubieron hechos que ocurrieron. Fundamentalmente que Él apareció, se manifestó delante de varios de sus discípulos. Es interesante notar que no se manifestó ante las multitudes, ¿sí? Cuando Jesús resucitó, no estuvo moviéndose como lo hizo previo a la resurrección y que grandes multitudes lo escuchaban. Él se apareció a algunos. En el libro de Hechos, hay un versículo ahí, Hechos 10,
40 al 41, dice el por qué. Está en la soberanía de Dios. Está hablando el apóstol Pedro acerca de Jesucristo y dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, ¿está bien?, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice que comimos y bebimos con Él, es ahí, en la playa, donde estamos leyendo en el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, en su soberanía Dios se manifestó al menos unas 12 veces, están registradas en los evangelios. Primero a María Magdalena, después a las otras mujeres, a Cleofas y el otro que iba en camino a Maús, etcétera, etcétera. Se manifestó a los apóstoles estando ellos en un lugar donde Él ingresó sin estar Tomás. 8 días después, estando Tomás, también estuvo con ellos. Y acá dice que en el último versículo que esta era la tercera vez que se manifestaba estando ellos en grupo, ¿sí? Algunos que no creen en Jesús, que son enemigos de Cristo, de la cruz, de su obra, dicen que tanto las mujeres como los discípulos veían visiones, alucinaciones, creían ver a Jesús, estaban tan conmovidos por la muerte de Jesús que decían, se imaginaban cosas. Pero cuando habla ahí de que se manifestó, la palabra manifestó es faneró, y es que se mostró, o sea, un espíritu, una alucinación, una visión no se muestra, se ve solamente, pero ahí Él se estaba mostrando a sí mismo con su cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que había estado colgado en la cruz, pero ahora glorificado, ¿sí? Un cuerpo cuya fisonomía seguramente sería la misma, pero un cuerpo que, si bien hay detalles en la escritura, no vamos a entrar en ellos, pero un cuerpo glorificado, es el cuerpo que cada uno de nosotros vamos a tener el día que Cristo venga por nuestras vidas, un cuerpo transformado, adaptado para vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Y estaban junto al mar de Tiberias, sinónimo del mar de Galilea o el lago de Genesaret. Se les nombraba de las tres maneras. Tiberias era porque un Herodes le puso el mar de Tiberias para congraciarse con Tiberio, que era un César en esa época, ¿no? Y encontramos ahí que Jesús se muestra a ellos. Estaban ahí 7 discípulos, 7 de los apóstoles. Se nombran solamente a 5. Versículo 3 dice que Pedro dijo: voy a pescar. Algunos interpretan que Pedro y los demás discípulos volvían a su antigua vida, como diciendo, bueno, vamos a volver, ya se murió Jesús, resucitó, bueno, pero ya se terminó todo, vamos a volver a nuestra antigua ocupación. Pero en realidad no creo que sea así. Primero porque Jesús, cuando se aparece a las mujeres, le dice: andá a avisarle a los discípulos que yo voy delante de ellos a Galilea, que después vayan para allá. Y antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos, ahí Mateo 26, les dijo, voy a ir, 26:32, voy a resucitar, y después de resucitar voy a ir a Jerusalén, no vamos a ir, me voy a adelantar, voy a ir a Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos que murió en Pascua, luego seguían la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana. Seguramente los discípulos se quedaron ahí y luego fueron a Galilea, por eso Jesús llegó antes. Pero ellos estaban en obediencia, y para hacer tiempo y para comer algo, porque ya no estaban con Jesús, no estaba, bueno, evidentemente el tesorero ya no estaba, Judas, el que llevaba la bolsa, algo tenían que hacer, y por eso creo yo que él dijo: voy a pescar, y el resto dijo: vamos a acompañarte.
Los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan. Ellos dos y Pedro, y si estaba Andrés, también eran todos pescadores, pero el resto no. Así que creo yo que era una situación de decir, bueno, ya vinimos acá, Jesús nos dijo que Él iba a llegar a nosotros, ya nos irá a encontrar, vamos a pescar, vamos a hacerlo de noche porque ese era el horario. El otro día hablábamos con alguien que nos decía que tiene un familiar que se dedica a la pesca. ¿A cuánto les gusta la pesca acá? Hay algunos que son, pero fanáticos, que puede pasarse horas ahí. Pero él les decía, este chico sabe los horarios, sabe dónde están los cardúmenes, sabe por la experiencia seguramente y por algunas cuestiones que la naturaleza les informará. Bueno, ellos, Pedro, Juan, Jacobo, eran expertos en la pesca porque habían crecido en una familia que seguramente se dedicaba a la pesca. Así que entraron de noche, pero dice que se subieron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Una noche infructuosa, de mucho esfuerzo. Dice que ellos tenían redes, no hay alguna caña, alguna red que era como circular, como unos 5 metros de diámetro con contrapesos, la tiraban, luego con unas sogas la subían para encontrar peces. O sea, eso lo hacían varias veces. Así que había mucho esfuerzo durante toda esa noche infructuoso. Entonces dice que cuando iba amaneciendo, tenemos que tener en cuenta que está aclarando, si no está bien claro. Y algunos dicen que en ese sector suele haber una cierta bruma, una cierta neblina. Así que ellos estaban a unos 100 metros, 200 codos son aproximadamente 100 metros nuestros, ¿no? Entonces, a 100 metros aparece Jesús ahí en la playa, en la costa, y dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no sabían que era Él y tampoco le reconocieron. Y Él les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Una palabra, hijitos, en el original que era común, no era que eso despertar en ellos de Jesús, no está tratando de hijos, era algo común en ese tiempo, el muchacho, como hoy diríamos, amigo, ¿sí? ¿Sí? Amigo, ¿tiene algo de comer? Y le respondieron no. De alguna manera Jesús, que es omnisciente, que todo lo sabe, ya sabían que no habían pescado nada, pero quería que ellos lo confesaran. Entonces Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sin saber que era Jesús, porque al comienzo del ministerio de Jesús hubo otra situación similar, pero sabían que había estado escuchando a Jesús dar un sermón y sabían que era Jesús. Acá no sabían que era Jesús. No sé por qué obedecieron, si habían percibido en su espíritu, pero hicieron caso, echaron la red y dice que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Más abajo dice son 153. También hay algunos que sacan cuenta, ¿no? 153 no sé, pongámosle, Juan estaba ahí, los contaron y eran 153. Vamos a empezar a hacer conjeturas con el número, ¿sí? 153. Pero claro, el discípulo a quien Jesús amaba es Juan. No es que lo amaba a todos, era el más joven y era a quien le encargó, estando en la cruz, a su misma madre, ¿sí? Entonces había una afinidad especial por su carácter seguramente, y se refiere a Juan. Él no se nombra a sí mismo. El discípulo al que Jesús amaba se sentía amado por Jesús. No dice, no escribe ahí, me dijo a mí. Al que Jesús amaba, pero indudablemente tenía un discernimiento que Pedro no tenía. Él dijo, es el Señor, se dio cuenta después del milagro, no antes del milagro, después del milagro se dio cuenta que era el Señor. Y
Entonces cuando Pedro, que era siempre arrebatado, escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice ahí porque se había despojado de ella. El despojado es gumnos, que es desnudo, estaba con la ropa interior. No está pescando ahí, se van a mojar todo. Estaba pescando con la ropa interior, se puso probablemente la túnica, se tiró, nadó hasta el costado, porque no solamente quería verlo a Jesús, quería estar al lado de Jesús. Imagínense, Pedro nadando, llegando todo empapado, no sé si con frío o no, pero yendo al lado del amigo a quien unos días antes él había traicionado. Y algo curioso, hermano, Pedro hace todo esto pero no habla nada. Después, a partir del capítulo 15 en adelante, Jesús, el versículo 15 en adelante, Jesús lo hace hablar, pero Pedro está callado por primera vez. Y hermanos, dice que los otros discípulos se quedaron en la barca y bueno, arrastrando la red de peces, estaban a unos 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas. O sea, Jesús, hermanos, que tenía que darle una tarea importante, después les dio la gran comisión, tenía cosas importantes para hablar con Pedro, para sanarlo de ese corazón quebrado por haberle fallado a Jesús. Antes de todo eso se ocupa, los sirve, les prepara un desayuno. Seguramente no era suficiente para todo, por eso le dice: traigan de los peces que han sacado, vamos a seguir. Una brasa. Ahí nos damos cuenta, hermano, que no era un espíritu, no era una visión, no era una ilusión, era Jesús ahí. Que en Hechos 10 leímos recién que Pedro dice que comimos y bebimos con él. Eso no lo hace un espíritu, eso lo hace solamente alguien que ha resucitado, que vive. Amén. Entonces, y Jesús le dice: venid, comed. Todos ya sabían que era Jesús, pero ninguno se atrevía a preguntarle. No sé por qué, si estaría con un velo, no sé, pero les dio pan, les dio pescado, y termina diciendo que esta era la tercera vez que él se presentaba ante ellos. Entonces, unos días después, estuvo 40 días después de que resucitó. A los 40 días él ascendió a los cielos y prometió que regresaría. Es decir, que nosotros estamos en ese tiempo entre que Jesús ascendió y que Jesús va a volver. Qué extraordinario, ¿no? Entonces, lo que pasó esa noche o esa mañana nos sirve a nosotros para este periodo de tiempo, para aprender algunas cosas. En primer lugar, que Jesús resucitó. Cristo vive, hermano. Él resucitó, Él vive. Y así como Él se tomó tiempo con tantas cosas importantes para decirles, se tomó tiempo para servirles, se tomó tiempo para estar con ellos, para tener ese tiempo de comunión, sigue siendo Jesús esa persona, hermano, que resucitada sigue interesado en cada una de nuestras vidas, sigue interesado en cada uno de nosotros. Lo segundo que podemos decir es que Él está con nosotros en los momentos cotidianos de la vida, porque para ellos, especialmente para Pedro, para Juan, para Jacobo, era lo más normal la pesca, era algo con lo que estaban familiarizados, era algo que ellos conocían y sabían bien. Pero aún sabiendo y conociendo y teniendo experiencia y teniendo una gran capacidad y teniendo las herramientas, una barca, la red, todo, así y todo, en lo cotidiano, también nosotros podemos fracasar o podemos no tener frutos, ¿sí?, en algún ámbito de nuestras vidas.
tenemos la capacidad, tenemos el interés, tenemos las ganas, ponemos el esfuerzo, nuestros recursos, tiramos redes y a veces cuando vemos el resultado de las redes están vacías. Uno que estudia y que por ahí falla el estudio, alguien que trabaja, que se esfuerza y no tiene el reconocimiento que debería tener, alguien que ora por un ser amado o cercano y que no ve el resultado de su oración, un padre, una madre que ora por sus hijos y que parece que tira redes pero vuelven vacías. Bueno, hay un montón de situaciones cotidianas que a veces en medio de ellas no vemos a Jesús, pero Jesús siempre está ahí, siempre está cerca. No es que Él se ha apartado, nosotros nos apartamos un poco porque creemos que podemos hacerlo, porque es lo cotidiano, porque funcionamos medio automáticamente y queremos hacer todo porque creemos que lo podemos hacer bien, y no está mal, porque no era un pecado, no estaban haciendo algo incorrecto, estaban haciendo algo que era bueno, pero tuvieron que confesar que fallaron, que fracasaron. Pero hermanos, nosotros también nos sucede así. Y en esas ocasiones tal vez a veces no lo podemos ver, ver en lo espiritual, sentirlo cerca, pero aunque nosotros no lo vemos, Él sí, y Él sí sabe las cosas que nos pasan. Le preguntó ahí como para que tal vez una conversación, pero no porque no supiera, Él sabía. Por eso inmediatamente le dice: echen la red a la derecha y ahí haréis. Lo tercero que vemos es que Jesús ordena siempre en esos momentos, en esas circunstancias donde las redes están vacías y en las que Jesús aparece. Él siempre tiene una palabra, pero esa palabra es una palabra de orden, ¿sí? No es una sugerencia. Mira, ¿por qué no probás? ¿Por qué no? A lo mejor a la derecha tal vez. No. Yo creo, hermano, que ellos como pescadores rodearon, se movieron en diferentes direcciones para buscar el cardún, ¿sí? Donde estaban todos los peces. No lo encontraron. Pero Jesús, hermanos, Él les da una orden: echen la red a la derecha. Y haréis. Entonces, cuando nosotros no encontramos, no hayamos respuestas, no encontramos fruto de lo que estamos haciendo, es importante, hermano, escuchar la voz de Cristo que nos habla. Tal vez no nos va a decir específicamente lo que tenemos que hacer en ese instante, pero sí nos va a decir: tenés que creer, tenés que ser lleno del Espíritu, tenés que crecer en amor, tenés que tener paciencia, eso nos va permanentemente, Jesús nos va hablando y tenemos que oírle, tenemos que responder en fe, porque Él sabe dónde están los peces. ¿Amén? Él sabe dónde y en qué momento vamos a tener resultado en aquello que nosotros podemos haber fracasado. Lo cuarto que aprendemos es que el éxito está en obedecer a Jesús. Amén. Toda una noche de trabajo infructuoso, en unos minutos fue cambiar una gran bendición para él. Amén. ¿Por qué? Porque el éxito no lo vamos a encontrar en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. No es que lo minimizamos ni que no tenga ninguna razón de ser, porque finalmente quienes sacaron los peces, que lo hicieron con las redes, fueron los discípulos, no fue Jesús. Hicieron lo que podían hacer, pero lo imposible lo hace Jesús cuando encuentra gente que está dispuesta a obedecer. ¿Amén?
Y también Jesús, hermano, nos da ánimo y renueva nuestra fuerza, porque consideremos la situación de estos discípulos, cansados, agotados, sin dormir, haciendo tanto esfuerzo, sin lograr el resultado esperado. Llegan a la playa y se encuentran con un desayuno, se encuentran con algo que justamente necesitaban. Así es Jesús, hermano. Siempre tiene lo que necesita nuestra vida, nuestro corazón. Nos fortalece, se toma un tiempo para, antes de darnos alguna directiva nueva o hablarnos de sus propósitos para cada uno de nosotros. Se toma tiempo, hermano, para fortalecernos, para levantarnos. Amén. Entonces, estamos esperando que Cristo regrese. Y mientras tanto, hermanos, debemos aprender de esto que sucedió con los discípulos. Muchas veces nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera. Y tiramos redes, y tiramos redes, y tiramos redes. Voy a ir por acá. Y ya sé, es con un préstamo, es con amistades, es con tengo que hacer esta carrera, tengo que lograr aquello, tengo que alcanzar esto, así voy a poder solucionar. Y tiramos redes, y pasa el tiempo, hermano. Esas noches son esos tiempos, hermano, en los que intentamos, y no estamos haciendo las cosas mal, no es que estemos pecando, sino que estamos intentando nuestros esfuerzos. Tenemos la barca, tenemos la red, tenemos la capacidad, sabemos o creemos saber qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento lo tenemos que hacer, pero no funciona. Entonces ahí, hermano, es cuando tenemos que mirar a Jesús, que está siempre. A veces que la oscuridad de la situación o la neblina de las cosas que se levantan a nuestro alrededor no nos permiten ver, creemos que Él no está cerca, que no se ha interesado, que no ha escuchado nuestra oración, pero Él está ahí. Qué importante es la actitud de Pedro, hermano. Yo no quiero verlo de lejos, yo quiero estar al lado, yo quiero estar con Él. Eso, hermano, es muchas veces doblar las rodillas y ir a la presencia del Señor antes que otra cosa. Y no es que nos levantamos de una oración, de estar en su presencia y que todas las cosas cambiaron inmediatamente, pero Él sí nos va a fortalecer. Él tiene una palabra, Él tendrá, en este caso era un pescado ahí, unas brasas. Él nos va a dar, nos va a reconfortar, nos va a alentar, nos va a renovar la fuerza, pero siempre va a actuar a nuestro favor. Amén. Ahora, antes de que Él obre un milagro, porque esto fue un milagro, hermanos. Aquellos que no creen en Jesús, y sí, pero claro, lo que pasa es que estuvieron toda la noche tirando la red en otra parte y le faltó esa. ¿Usted cree que puede pasar eso? Una cosa, ¿saben cómo es el milagro este? Un pescador busca los peces. Cuando hay un milagro de parte del Señor, los peces vienen. Son. Ese es el poder de Dios. Allí su omnisciencia, su omnipotencia estaban siendo manifestadas de una manera especial delante de ellos. Entonces, pero antes de obrar ese milagro, hermanos, tuvo que haber una respuesta en obediencia. ¿Está bien? Esta fue inmediata, hermano, porque era ahí, estaban en el medio, hermano, no pueden esperar unos días, una semana. Pero Jesús espera una respuesta de obediencia de parte de nuestra vida. ¿Amén? Porque es muy común experimentar el desánimo, el fracaso, ¿sí? No nos gusta la palabra, nos gusta más la palabra
empoderamiento, ¿sí? Resiliencia y demás. Pero hermano, acá esto es espiritual, ¿sí? Toda terminología psicológica no funciona. Acá Jesús no vino acá con una cuestión, acá es o creemos o no. Y la manifestación de nuestra fe es la obediencia. ¿Cómo Jesús vio que ellos creyeron? Es porque tiraron la red a la derecha. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Jesús. A veces no son tantas palabras. Echen la red a la derecha y hallaréis. ¿Cuántos quieren en esta temporada de sus vidas hallar lo que están buscando? Estamos hablando de peces. Acá tenemos unos lindos lagos para ir a pescar, cerca, más lejos. Bueno, pero no estamos hablando de comida, de pescado, ¿sí? De ir a pescar. Estamos hablando de aquellas cosas que necesitamos, aquellas cosas que buscamos, aquellas cosas que anhelamos, que son buenas. Bueno, tenemos que escuchar su voz, porque Él sabe a dónde están. Él sabe cuál es el momento, cuál es el lugar. Entonces tenemos que consagrar nuestras capacidades, nuestros recursos, todo a Él. Señor, vos sos el que tiene la última palabra, el que sabe. Yo he intentado, me he esforzado, estoy desanimado, pero voy como Pedro. Voy a tu presencia, quiero recibir ahí la fortaleza, la renovación de mis fuerzas, pero quiero oír tu voz, porque quiero responder en obediencia. Y hermano, cuando hay una actitud así, ¿qué cree que va a pasar? La red se va a llenar de peces. Los resultados van a venir, los frutos se van a producir. Porque Jesús, hermano, siempre viene a nuestras vidas cuando ve las redes vacías. Él se acerca ahí. Siempre está. Y es probable que no lo veamos porque estamos abrumados. Ahora tenemos que volver, tenemos que pagar, no sé, habrán alquilado la barca, ¿no? Tenemos que pagar, ¿de dónde vamos a sacar? Tenemos hambre, tenemos sueño. Sin embargo, hermano, Jesús conocía todo eso. Fíjese cómo Él resuelve en poco tiempo lo que en toda una noche ellos no pudieron hacer. Entonces, los resultados, hermanos, de la obediencia a la palabra del Señor, porque Él aparece y siempre tiene una palabra. Usted y yo, hermanos, somos gente que debemos tener oídos afinados para escuchar la voz de Jesús cuando nos habla. Y por eso el discernimiento de Juan es el Señor. Estaban lejos, estaba medio oscuro, pero después que vio y ató cabo, es el Señor, no puede ser otro. El Señor está siempre, ¿no? Pero Él está esperando, nos va a dar una palabra. Porque ¿qué es lo que puede cambiar algo, hermanos? Y yo creo que si me aumentan el sueldo ahí, ¿sí? Ojalá, al menos oramos para que siempre los hijos de Dios sean promovidos, a lo mejor en las condiciones laborales y demás. O cuando tenga más amigos, cuando alcance este logro personal, tenga este título, lo que fuera, hermano, son todas cosas buenas. Pero lo único que puede transformar una situación es la palabra de Dios. Desde que el universo fue creado, hermano, todo funciona por la palabra de Dios. Sea la luz. En la primera ocasión en la que Pedro ahí habló y cayó postrado, dijo, apártate de mí, porque soy yo el pecador, Jesús le dijo, voy mar adentro y echen las redes. Pedro en esa ocasión habló y dijo, bueno, hemos estado toda la noche pescando y no pasó nada, pero en tu palabra echaré la red. Ahí está, en tu palabra. Entonces en este tiempo necesitamos ser gente
que podamos oír y obedecer la palabra de Jesús, porque esa palabra tiene poder para transformar realidades que no las vamos a negar, están ahí. Esto ha sido infructuoso, no lo logro, me esfuerzo, pero no he alcanzado. La palabra del Señor tiene poder y funciona cuando hay gente que responde en obediencia. No pensé si se hubieran quedado ahí, si no hubiera gente que hubiera tirado en obediencia la red. Así que, querida iglesia, esta es la palabra. Cuando el Señor Jesús le hable, responda en obediencia, aunque no lo entienda. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que yo estoy necesitando? Pero no es razonable, porque ya ha ido por acá, ya ha intentado. Cuando usted recibe una palabra de Jesús, obedézcala, ¿sí? Escúchela. Si es algo que tiene que corregir, si es algo que tiene que desarrollar en su vida espiritual, en su carácter, escuche. Cuando usted obedezca, mayormente pensamos, bueno, me ha dado una palabra, no sé si estudiar mecánica o electrónica. No sé si va a venir el Señor a decir, no va a dar una palabra acá, no está en mecánica ni electrónica, pero sí nos va a hablar de nuestro carácter. Nos va a dar una palabra que esté relacionada con algo que yo necesito en mi corazón para luego responder con sabiduría y tomar decisiones con la instrucción en nuestro corazón del Espíritu Santo. Pero tiene que haber un corazón obediente, tiene que haber un corazón que esté dispuesto a obedecerlo. Amén. Entonces, si alguien está aquí cansado, luchando con circunstancias, que ha intentado esto, he intentado aquello, Jesús le dice en esta mañana, echar la red a la derecha. Pero también nos dice, venid y comed. ¿Qué nos va a dar? La palabra poderosa. Cuando el Señor Jesús nos habla y encuentra un corazón que responde en obediencia, esa palabra transforma circunstancias, transforma nuestras vidas y comienza un trato del Señor. Fíjense que después, yo creo que Pedro no quería ni sacar el tema, ¿sí? Yo me imagino que Jesús lo miraba a Pedro con una mirada de amor y Pedro lo miraba para el otro lado, que no me diga nada, hasta que dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pobre Pedro. Pero así estamos muchas veces nosotros, con nuestros fracasos, con nuestros errores. Pero Jesús, hermano, nos llama para restaurar, no para pegarnos, no para hacernos mal, para restaurar, para sanar. Y cuando hay una respuesta en obediencia, hay milagros, hay peces que no los vamos a buscar, van a venir solos. Hay respuestas que no las vamos a buscar, van a venir solas, por el solo hecho de haber escuchado la voz de aquel que nos ama y que hayamos respondido en obediencia ante su poderosa voz. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque una vez más hemos podido meditar en esta palabra, Señor. Tu palabra es tan especial, Señor. Podemos leer un capítulo, unos versículos, unos párrafos, una y otra vez. Pero como tu palabra son espíritu y son vida, Señor, tiene un alcance que a veces no alcanzamos a vislumbrar. Nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada. Pero, Señor, gracias porque toda la Escritura, Señor, es tan útil, Señor, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, Señor.
Y aún en esta mañana, Señor, también para alentarnos, Señor, para que al oír el hecho que ocurrió con aquellos discípulos, Señor, hechos que son similares a nuestra cotidianidad, Señor, porque hay veces que lo que conocemos, lo que sabemos, lo que creemos que podemos alcanzar o obtener resultados, obtener respuestas, Señor, no funciona, Señor. Y hay noches o periodos de tiempo que son las noches esas de nuestras vidas en donde parece que nada funciona. Parece que pasan las horas, que pasa el tiempo, Señor, y nada funciona. Nuestras redes siguen vacías. Intentamos, tenemos todos los elementos, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, pero no funcionan, Señor. ¿Cuántos estarán frustrados, Señor? ¿Cuántos estarán dolidos? Porque no encuentran, Señor, la posibilidad de ver un efecto, un resultado en tanto esfuerzo, tanto aplicado allí en recursos, en tiempo, incluso en oración, en clamor, en búsqueda, Señor. Parece que nada funciona. Y nos distraemos tanto, Señor, que a veces no te vemos y estás ahí, tan cerca nuestro, Señor. La bruma, la oscuridad, nuestras emociones no nos permiten verte, Señor. Oramos y todo, pero es como mecánico muchas veces, no tenemos ese encuentro personal. ¿Cuánto necesitamos ir nadando a tu presencia, Señor? Romper con la monotonía, Señor, de nuestra búsqueda y hacer como Pedro. Pero, Señor, sabemos que a pesar de que no te reconocemos a veces en nuestras situaciones, en nuestras noches negras, tú sí nos conoces, tú sí ves nuestra vida, tú sí ves nuestra desesperación, nuestra preocupación, tú sí ves las redes vacías. Y cuando ves redes vacías, es el momento en el que tú, Señor, te acercas para darnos una palabra. Señor, y cuando hay una respuesta obediente a esa palabra, Señor, ya no va a haber más esfuerzo. Simplemente el seguir tu instrucción nos dará el efecto, Señor, que durante todo ese periodo de tiempo no pudimos alcanzar, porque ya no será en nuestra fuerza, será en tu poder, será en tu gracia, será en esa forma en la que tú te manifiestas, Señor, no solamente a través de la Escritura, sino también a través de las circunstancias. Señor, por eso en esta mañana estamos ante ti, Señor, y queremos decirte que aquí estamos dispuestos a oír tu voz y a obedecerte, Señor. Gracias porque tú reconfortas nuestras vidas. En esta mañana has estado, Señor, preparándonos la brasa y la palabra, Señor, para alentarnos, Señor. No más para motivarnos, para alentarnos y decirnos: es posible que encuentres resultados, pero tienes que consagrar toda situación, todos tus recursos, todas tus capacidades. Yo quiero ser el Señor y quiero que respondas en obediencia a lo que te voy a indicar, Señor. Y creemos que vienen tiempos de redes llenas, Señor. Redes llenas que seguramente fueron compartidos. Esas 8 personas, era imposible que pudieran comer tantos pescados, Señor. Porque cuando tú haces las cosas es abundante, es más de lo que nosotros pensamos. Por eso, Señor, gracias, porque tú vives, tú has resucitado, tú te has levantado, y ese poder es el que está disponible para cada uno de nosotros, Señor, y funciona a través de la palabra, funciona, Señor, a través de la obediencia. La manifestación de nuestra fe, de creer, es el obedecer. Y aquí estamos, Señor, para obedecerte, para oír tu voz en este año, Señor, que ha comenzado.
Señor, y clamamos, Señor, presentamos delante de ti, porque tal vez en esta mañana, en este lugar, o alguien que escuche este mensaje, estará en esas noches, Señor, en esos periodos de tiempo en los que las redes están vacías, en la que los resultados no se dan, en la que las búsquedas no dan el resultado esperado, Señor. Pero creemos que si tú envías la palabra, Señor, no volverá a ti vacía, Señor. Tiene efecto sobre nuestras vidas. Tal vez hay brazos cansados, tal vez hay vidas cansadas, corazones agotados, agobiados, Señor, por fracasos, por intentos continuos sin resultados, Señor. Pero en esta mañana tú traes esta palabra diciendo: hay un milagro para tu vida, hay una red que puede ser llena, hay algo que va a ocurrir si tan solamente puedes oír mi voz y puedes responder en obediencia. Si hay gente dispuesta a obedecer a Cristo, esa gente se expondrá a un milagro, a un obrar poderoso de nuestro amado Salvador, que desea y anhela lo mejor para nuestras vidas. Señor, tú eres quien renueva la fuerza, tú eres quien multiplica la fuerza, quien da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que nada tiene. Tú eres, Señor, quien nos levanta, tú eres quien nos alimenta, tú eres, Señor, quien nos reconforta, tú eres, Señor, quien derrama el aceite de tu Espíritu para sanar toda herida, Señor, en nuestros corazones. Tú eres quien acude, Señor, en nuestra necesidad, y antes de obrar, Señor, en cuanto a los dones, a los ministerios, tú te encargas de nuestros corazones, tú estás viendo nuestras necesidades. Entonces envía esta palabra, porque ves redes vacías, Señor, y en esos corazones que han sido han experimentado esta noche larga de infructuosos esfuerzos, Señor, esta palabra, Señor, viene, Señor, para direccionarles, para que puedan aprender, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor, que esto funciona por tu palabra, Señor. Donde hay gente dispuesta a obedecerte, hay gente que podrá ver redes llenas, Señor, después de noches de redes vacías. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a llenar las redes, Señor. Porque hay gente que va a responder en obediencia, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos.